Sí, hermano, buenas noches con todos. Gracias a Dios por este momento donde podemos nuevamente abrir su palabra y podemos continuar con el estudio del conocimiento de Dios, ¿no? Qué lindo es poder haber estado en la mañana y haber podido escuchar lo que Dios nos dice en relación a la palabra de Dios y a lo que la palabra de Dios representa para nosotros en cuanto a conocerlo, ¿no? Hemos visto varios aspectos. Vimos la semana pasada el Dios de salvación y anteriormente también los otros temas que nos han llevado a conocer y un poquito a entender aquello que Él quiere que conozcamos de Él. En esta noche vamos a continuar, hermanos, con esta serie de mensajes. Y esta noche vamos a hablar acerca del Dios que provee o el Creador que provee. Y para eso vamos a ir, por favor, al libro de Marcos, capítulo 6. Y vamos a ver una escena, uno de los milagros, donde Jesús, el Dios Todopoderoso, hecho hombre, proveyó de algunas cosas para las personas que estuvieron en ese momento junto a Él. Vamos a abrir, por favor, capítulo 6 del libro de Marcos. Vamos a leer versículos 30 en adelante, hasta el 44. Leemos. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque abrimos este libro, bendito Señor, y podemos ver tu misma voz hablando a nuestros corazones. Señor, gracias porque podemos entender y saber que tú eres un Dios que provee, un Dios, Señor, creador de todo lo que existe, y Señor, creador de nosotros mismos, y que nos provee, Señor, de acuerdo a tu divina misericordia. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que nos bendigas y nos acompañes en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hemos visto un pasaje muy conocido, y es uno de los 2 milagros que Jesús hizo que se encuentran en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios contienen justamente este milagro juntamente con la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a ver Juan 21:25, por favor. Juan 21:25. Y vamos a ver que también allí se menciona que Jesús hizo muchísimos milagros. Muchos milagros, pero de todos los milagros que se hicieron, solo estos 2 de manera completa, de manera así como lo podemos ver, están. Dice así, Juan 21:25. Dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Entonces Juan nos dice que justamente que hubieron muchos milagros, pero 2 se encuentran justamente en los 4 evangelios. Bien, aquí estamos llegando prácticamente ya al final del ministerio de Jesús en Galilea, ¿no? Jesús culmina justamente con este evento ya su ministerio en Galilea.
Esto ocurrió después de la Pascua, más o menos en marzo o a principios de abril del año 29 después de Cristo, ¿no? Y como sabemos, Jesús se crió en Galilea, en Nazaret, pero esa no fue la razón por la que hizo su ministerio extenso allí en ese lugar, porque él no se quedaría indefinidamente allí, porque después iba a pasar a otras regiones ya a predicar justamente el Evangelio. Este milagro que él hizo, lo hizo allí, después, como lo vuelvo a mencionar, salió ya a otros lugares como las regiones de Tiro, Sidón y Decápolis, que eran otros lugares que estaban más en otra región. Ahora, Jesús pasó después de esto un tiempo, dejando ya de hacer su ministerio en público, y se dedicó a enseñar personalmente ya a sus discípulos en un tiempo después de esto. Y él los preparó para una misión que él les iba a encargar. Y él les encargó justamente antes de esto, hay una misión a la cual Jesús les mandó a los 12 allí a llevar el Evangelio, a predicar de 2 en 2. Y vemos aquí la cantidad de gente que Jesús alimentó. En Mateo también se menciona justamente este milagro, y dice así en 14:21 de Mateo: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto lo dice en Mateo. O sea, quiere decir que no solamente eran 5,000 personas, sino eran mujeres y niños. Y más o menos este milagro, hermanos, se dio a más de 20,000 personas aproximadamente. Ahora, el Señor demuestra aquí, hermanos, el cuidado que tiene con la gente, el cuidado que tiene con sus hijos y con el ser humano en general. Y vemos en el Antiguo Testamento justamente uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh. Vamos a buscar, por favor, Génesis capítulo 22, versículo 14. Uno de los nombres de Dios que tienen que ver con el hecho de la provisión de Dios. Génesis 22, 14. Y lo leemos todos juntos, por favor. Génesis 22, 14. Todos leyendo conmigo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hermanos, uno de los nombres de Dios que muestran hacia nosotros, que nosotros podemos entender, es el hecho de que Jehová es proveedor. Y justamente en la escena del Génesis vemos cómo es que Dios proveyó el medio de salvación para esa situación de ese entonces, y veremos que más adelante también Él será el Cordero que provee la salvación para todo el mundo. Ahora, los discípulos estaban allí, habían estado juntamente con Él en este momento, y vemos que a pesar de que mucha gente fue alimentada por el Señor, más adelante en Juan, también es otro de los capítulos, por favor vamos a Juan, y en Juan no lo vamos a perder porque vamos a verlo también bastante. Juan capítulo 6, en el libro de Juan se menciona que a pesar que la gente en ese momento fue alimentada por Jesús, esa gente después ya no seguiría a Jesús. Y vamos a leerlo por favor también juntamente conmigo, Juan 6, 66, leemos por favor todos juntos. Leemos. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué dice? Volvieron atrás, ¿y qué dice? Y ya no andaban con Él. Es tan interesante, hermanos, que a pesar que recibieron la provisión de Dios, a pesar que vieron el milagro de Dios, ellos, dice, ya no andaban con Él. Y es interesante, es lo mismo que pasa hoy en día. Las personas que pueden a veces ver en tu vida el milagro de Dios, o que ellos mismos pueden recibir el milagro de Dios en sus vidas de alguna manera, por el hecho de que Dios es bueno y lo puede hacer, a pesar de eso ellos buscan el milagro, pero no buscan al Dios del milagro. Entonces, lo mismo pasó en ese tiempo. Dice, desde entonces muchos en ese momento regresaron atrás, volvieron atrás. Sin embargo, hermanos, el Señor ¿sabía esto o no lo sabía? Él es Dios omnisciente, sabía que muchos de ellos no lo iban a seguir, pero sin embargo el Señor de todas maneras hizo el milagro, y eso llamamos la gracia común de Dios, que hace salir el bien sobre buenos y malos. Vamos a ver a Mateo, por favor, capítulo 5, versículo 45, y Mateo dice justamente lo que Jesús
lo que Jesús hace o lo que Dios hace con el hombre. El hombre es ingrato, el hombre es malo, no agradece a su creador, pero sin embargo Dios dice, lo bendice. Miren lo que dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, todos juntos conmigo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, ¿no? Entonces, hermanos, es interesante cómo el hombre es ingrato, pero Dios provee y hace, en este caso, un milagro sobre gente que él sabía que era ingrata, gente que él sabía que después lo iban inclusive muchos de ellos a crucificar. Y ahora vamos a ver, hermanos, a lo largo de este pasaje que hemos leído, tres cosas que Dios provee, tres cosas que el Señor Jesús provee. El Señor Jesús y Dios nos provee muchas cosas, pero tres cosas vamos a ver aquí. La primera es descanso para los cansados, ¿ya? Descanso para los cansados. Vamos a leer, por favor, en nuestro pasaje central, Marcos capítulo 6, vamos a leer los versículos del 30 hasta el 32. Y vamos a ver cómo el Señor proveyó descanso para sus discípulos. Entonces los apóstoles, Marcos 6:30, se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Recientemente en un pasaje anterior, los versículos anteriores, en el versículo 7, para ser más exacto, en adelante, sucede un evento donde Jesús les envía a sus discípulos a predicar el Evangelio, el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de salvación a las ciudades que estaban alrededor, ¿no? A las ciudades de Galilea. Y con eso podemos verlo en esa parte donde les indiqué, en versículos 7 al 13. Y en ese momento, los apóstoles obedecieron al Señor. Era como que Jesús hubiera multiplicado por 6 su alcance, el alcance de su ministerio, porque eran de 2 en 2, eran 12 y de 2 en 2 salieron a predicar. Y los apóstoles pues fueron comisionados para esa tarea que el Señor los instruyó, ¿no? Entonces, todos los discípulos, analizando un poquito el lugar de origen de ellos, casi todos los discípulos eran de la región de Nazaret, de Galilea, excepto Judas Iscariote. Judas no era de Galilea, era de otra región. Entonces, y por eso justamente ellos conocían los lugares a los cuales ellos iban a predicar el Evangelio. Ahora, no sabemos cuánto tiempo habrá durado el hecho de que ellos iban a predicar. De repente semanas, de repente meses, no sabemos. Pero sin duda los apóstoles habían regresado fatigados. Porque sus viajes, estos viajes que ellos hacían, definitivamente que incluían rechazo de la gente. Por eso Jesús los preparó para cuando les rechazaban y les dijo lo que tenían que hacer. Vamos a leer un poquito de Mateo, por favor, para ver justamente esto, lo que Jesús hace cuando envió a ellos, bueno, no en esta escena en particular, pero lo que Jesús hizo, o lo que Jesús dijo cuando él enviaba a los suyos a predicar. Mateo 10, versículo 16 al 23. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Esto es no específicamente de esa escena, pero el Señor Jesús, cuando envía a nosotros o a sus discípulos a poder
hacer la obra del ministerio, justamente a predicar el Evangelio de Dios con nuestras vidas, con nuestras palabras, vamos a encontrarnos definitivamente con oposición. Es lo mismo que pasa hoy en día cuando tú quieres ser fiel al Señor, cuando tú quieres obedecer al Señor, cuando quieres predicar el Evangelio, cuando quieres ser luz. El enemigo, las circunstancias, las personas y tu mismo corazón te van a luchar contra ese deseo que tienes de seguir al Señor. Hermanos, y ser obediente al Señor no es fácil, requiere esfuerzo. El apóstol Pablo decía, cuando instruye a las iglesias en las diferentes cartas que él escribe, y a nosotros nos instruye que no es fácil. Nuestro cuerpo mismo, dice, él mismo golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. Él mismo dice que lo que yo no quiero, eso hago. Que nuestro cuerpo, nuestro ser, se opone a lo que es correcto, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y por eso es que la tendencia que tenemos es no obedecer. Y hermanos, si te pones a pensar un poquito, es difícil y es cansado ser fiel al Señor, pero es gratificante, pero es lindo porque puedes encontrar la satisfacción de que obedecer al Señor es lo mejor, porque va a llegar un momento en que vas a encontrar descanso. Estás obedeciendo al Señor, estás siendo fiel al Señor, está difícil la cosa, hay oposición, se burlan, te molestan, te marginan, pero hay descanso. Llegará el descanso en el momento menos pensado. Con mi familia el día de ayer estábamos meditando justamente el libro de Daniel. Mi esposa nos compartió un poquito acerca de lo que está aprendiendo las damas, pero meditando un poquito en esto y hablando justamente acerca de estos muchachos, ¿no? Cómo es que estuvieron ellos por un buen tiempo comiendo legumbres, ¿no? Comiendo cosas que no son también tal vez tan agradables a un muchacho. El muchacho quiere comer su carne, quiere comer cosas pues así, su lomo saltado, todas esas cosas, ¿no? El muchacho quiere comer, ¿no? Esos muchachos eran adolescentes. Y sin duda ellos estaban absteniéndose del momento de comer de la mesa del rey. Ellos sabían que eso era sacrificado a los ídolos y era lo único que podían comer. No estaba prohibido comer carne para ellos, pero sin duda era, yo creo que de repente difícil para ellos hacer esto. Lo hacían por obedecer al Señor. Se abstenían de un deseo que tenían de comer por obedecer al Señor. Pero llegó el momento en que dice que Dios les dio a ellos la oportunidad, a través de Daniel, de pasar este momento difícil, ¿no? Y sin duda allí Nabucodonosor, ¿qué hizo? Ya los levantó de nivel. Ahora ellos ya no eran subordinados al mínimo. Ellos ya no eran uno más de los sabios de ese tiempo. Y ellos ya eran un poquito más alto que otras personas. Y ya podían, sin duda, comer, no lo sacrificado a los ídolos, pero ya podían tener de repente el descanso en ese sentido. Un detalle. Hermanos, no siempre vamos a estar sufriendo, no siempre vamos a estar de repente en algunas situaciones luchando. Va a llegar un momento en que el Señor te va a proveer el descanso. Y es lo que Jesús hace aquí. Ellos estaban agotados, y encima que estaban agotados los apóstoles, después de haber regresado de la oposición, regresados de haber predicado el Evangelio, pero regresaron con gozo, y sin duda, cansados, agotados, pero con gozo, a contar a Jesús lo que sucedía. Y es interesante, hermanos, cómo en Mateo nos da una noticia que ellos recibieron al regresar justamente de predicar el Evangelio, de hacer ese trabajo. 14:12 de Mateo dice así: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿A quién habían dado muerte? A Juan el Bautista. Hermanos, sin duda para ellos fue un golpe el hecho de que después de haber regresado de predicar, después de haber regresado de hacer con gozo, después de haber de repente llegado cansados de haber hecho esta obra que Jesús les encargó, llegan y les cae como un baldazo de agua fría la noticia de que Juan el Bautista había muerto. Recordemos que Jesús dijo sobre Juan el Bautista que ¿cuál era el profeta más grande que existió en toda la historia de los profetas? Él dijo que Juan el Bautista. Sin duda era una persona muy apreciada por Jesús y muy apreciada por los apóstoles. Y entonces llegan y se dan una noticia terrible.
Y cómo es que a veces también pasa con nosotros, ¿no? Estamos bien, estamos contentos, estamos con gozo y llega una mala noticia. ¿Nos ha pasado alguna vez? Nos ha pasado alguna vez. Malas noticias en tiempos donde estamos cansados, agotados, de repente contentos por el resultado de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, y llega una noticia desalentadora. Y sin duda, el Señor llama a sus apóstoles. Sabiendo el corazón y conociendo el corazón de sus discípulos, los llamó cuando ellos llegaron de la misión y los llamó a entrar en una barca, dice, a un lugar desierto y descansar. Regresamos a nuestro pasaje de Marcos capítulo 6. Dice, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y hermanos, el esfuerzo que ellos hacían requería justamente esto, ¿no? Era intenso, era un esfuerzo grande, y algunos momentos dicen no podían ni comer por lo ocupado que estaban. Y sin duda el Señor, hermanos, reconoció la necesidad de descanso que sus discípulos tenían y respondió con ternura, ¿no? Y siguiendo las instrucciones que les dio, los llevó a una barca, a un lugar desierto, Qué lindo es cuando, hermanos, podemos descansar con el Señor a nuestro lado. Con el Señor cuando Él nos lleva a descansar. Nos hace recordar el versículo que Él dijo justamente en Mateo capítulo 10. Dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, ¿qué más dice? Del yugo, ¿no? Llevad mi yugo, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo es un yugo? ¿Qué cosa es el yugo? Es un instrumento de agricultura. A veces la tierra, sabemos que antiguamente no había la maquinaria que hoy en día hay para la agricultura, donde suben una máquina y pues rápidamente hacen el hueco donde van a poner las semillas. Antiguamente tenían que ir 2 toros así fuertes, ¿no? Así hablando de buen cuerpo, ¿no? Tenían que tener fuerza, porque si ponían un toro fuerte y un toro débil, pues el arado se iba chueco, ¿no? Hablando en términos humanos, comparando a Luigi con Tiki Tiki, ponemos a los dos ahí en un arado y quién tiene más fuerza, ¿no? Pero Jesús da la idea justamente del yugo para que nosotros entendamos, no importa si tú eres débil, yo te voy a llevar. Ponte el yugo y yo te voy a llevar. El Señor Jesús nos lleva en el yugo. El yugo es ese instrumento así, que uno se pone a un lado, el otro se pone al otro lado y hacen el hueco, el medio para tirar la semilla. Y a veces es contraproducente pensar, ¿no? ¿Cómo es que yo trabajando, o sea, poniéndome en el arado, voy a descansar? Supuestamente uno cuando va a descansar, no va a hacer nada. Pero Jesús dice que nos pongamos juntamente con Él en ese yugo, Él nos va a llevar. Va a ser como cuando alguien te carga, ¿no? Y te lleva, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es fuerte y Él no va a permitir que las cosas vayan chuecas. Por más débil que seas, las cosas van a ir derechas. Pero ¿cuál es la idea? Si queremos descansar, si queremos descanso, tenemos que ponernos el yugo del Señor. Estar en el yugo que Él nos dice que nos pongamos. Dice que la carga del Señor es fácil, porque el Señor es todopoderoso. Él tiene mucha más fuerza, Él tiene mucha más fortaleza que nosotros, y por más débiles que seamos, las cosas van a ir derechas si vamos con Él. Hermano, póngase en el yugo del Señor. Tome ese yugo, porque ese yugo lo va a llevar por buen camino, y va a traer tranquilidad, va a traer descanso. Por eso dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. No permita que los afanes de este mundo, no permita que las situaciones difíciles que se presentan lo hagan entrar en desesperación y hagan de su vida una vida que entra en desconfianza del Señor y que después al final termina mal. ¿Por qué andar desanimados? ¿Por qué andar desalentados? ¿Por qué andar sin fuerzas cuando las fuerzas que nosotros tenemos no provienen de nosotros, sino provienen del Señor? Coja el yugo del Señor. Coja ese yugo, porque ese yugo lo llevará directo, derecho.
y podrá llegar a buen término. El Señor, hermanos, provee descanso para los cansados. ¿Cuántas veces hemos estado cansados? Yo me acuerdo una vez en mi vida que estuve súper cansado. Yo siempre en mi casa, siempre tuve todos mis padres en su pobreza, siempre me dieron todo lo que tenía lo que necesitaba, y les ayudaba, apoyaba, me levantaba temprano con ellos tenían un negocio en el mercado, me acuerdo, cuando era niño, y yo iba, lo acompañaba a mi mamá, íbamos a comprar a la parada, a diferentes lugares, nos íbamos por acá, por allá, y siempre estaba ayudando a mis padres, como hermano mayor que era, les ayudaba a cocinar, porque mis hermanos eran pequeños, y yo tenía que cocinar para mis hermanos muchas veces, y bueno, pero una vez ese trabajo no era muy complicado en realidad, porque estaba siempre con ellos, ¿no? Y tenía el aval de ellos, hasta que un día tuve una necesidad y le dije, papá, mamá, quiero trabajar para ayudar un poquito, y me puse a trabajar en construcción. Yo nunca había trabajado fuerte, pero en construcción, y todavía de peón. Y los peones son, como se dice ¿cómo se llama? En el mundo de la construcción, lo más bajo que hay, porque son los que más sufren. Entonces las manos encallecidas, los músculos destruidos, estaba cansado el primer día. Terriblemente cansado, hasta que llegué a la casa y mi mamá vio a un hijito y me sirvió una comida que me acuerdo que era caucao, creo, esa vez. Feliz, tranquilo, descansé, pero al día siguiente otra vez tenía que trabajar. Hasta que llegó un momento en que ya no me era complicado hacerlo, porque el ejercicio constante nos ayuda ya pues a tener más tranquilidad. Y el cansancio, hermanos, es normal en todo tipo de trabajo. Hay trabajos también de donde la mente trabaja mucho y el cansancio también es extenuante para muchas personas. Pero, hermanos, el cansancio espiritual es muy diferente. Porque el cansancio espiritual produce un efecto muchas veces destructivo en aquella persona que confía en sí misma para poder descansar. Que confía en sí misma para poder estar en paz, estar en tranquilidad. Porque agota el hecho de mantener fidelidad al Señor. Muchas veces vamos a perder amigos por ser fieles al Señor, por enseñar la palabra de Dios. Vamos a perder admiración de personas porque enseñamos correctamente la palabra de Dios. Y eso, si nosotros no estamos bien descansando en el Señor, va a llegar a traernos desánimo, desaliento, y no vamos a estar como deberíamos estar por ser hijos del Señor. Hermanos, el Señor provee descanso para sus discípulos. Tú eres un discípulo del Señor, el Señor te provee descanso. El Señor te envía a hacer su obra con tu vida, con tu boca, con lo que tú eres. Es complicado, es difícil, pero el Señor provee descanso. El Señor reconocía la necesidad de descanso de sus discípulos. Y hermanos, en ese tiempo, como vemos, el estrés, el afán, son pan de cada día. Y Dios quiere que estemos activos. Ahora, los que no hacen nada, no necesitan descansar, ¿no? El creyente que viene y se sienta acá en el domingo y se va y hace su vida normal y como que no pasara nada, no necesita descanso porque no, pero Dios no aprueba la flojera. Dios quiere que estemos activos. Dios quiere que estemos haciendo por Él las cosas, que estés predicando donde estás, que estés siendo de buen testimonio donde estás, que estés en tu familia mostrando buenas actitudes, si eres hijo, si eres padre, si eres madre. Y hay que trabajar por el Señor, como hay un himno antiguo, dice, anhelo trabajar por el Señor, ¿no? Trabajar y orar en la viña del Señor. Y la viña del Señor no es acá en el templo solamente los domingos. La viña del Señor es en todo el lugar donde tú estás. Nosotros somos misioneros en el lugar donde estamos. En nuestra casa, en el vecindario, en el trabajo, en la universidad, en el instituto superior, en el colegio, en todo lugar somos misioneros del Señor. Y tenemos que trabajar y tenemos que ser fieles al Señor. Y si eres fiel al Señor, va a haber descanso en el Señor. Vas a cansarte, sí, pero el Señor conoce nuestra necesidad y provee descanso. Hermanos, Dios está interesado que su pueblo y sus siervos tengan descanso. ¿Estás agobiado en este momento por alguna situación? De repente algo no te trae tranquilidad. De repente estás obedeciendo al Señor, estás siendo fiel, pero te sientes como agobiado. El Señor provee descanso. Y el Señor conoce, y Él no es injusto, como dice Hebreos capítulo 6, versículo 10, no es injusto para olvidar nuestra obra
y el trabajo de amor que hemos mostrado, dice, hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Señor no se olvida, el Señor no es injusto, el Señor sabe que tu corazón necesita descanso, el Señor sabe que tu alma necesita reposo, y conoce nuestras intenciones también, y conoce el hecho de que nuestro corazón está haciendo lo correcto, y Él sabe que a veces justamente necesitamos descanso. Hermanos, ser un buen esposo requiere trabajo, porque es un ministerio. Tu ministerio como esposo requiere trabajo, y requiere paciencia, y a veces requiere mucha paciencia, ¿o no? ¿No, hermanas? ¿O sí? A veces el esposo requiere mucha paciencia y mucha sabiduría. Hay que tratar a la esposa, como dice su palabra, como vaso más frágil. Y a veces la esposa, a las mujeres a veces dicen no las podemos entender, dice el dicho, ¿no? Es complicado a veces entender a las mujeres, como se diría, porque un rato están llorando y otro rato están felices, ¿no? En otro rato están molestas y en otro rato están contentas, pero son estados de ánimo que a veces se presentan, y tú como hombre, como esposo, vas a tener que hacer un trabajo allí de ser fiel al Señor. El Señor te comisionó tu esposa, tienes que pastorear el corazón de tu esposa, tienes que pastorear el corazón de tus hijos, y vas a necesitar trabajar en ello. Y trabajar en ello requiere comunión, tiempo en comunión con el Señor, tiempo en la lectura de su palabra, tiempo en poder poner en obra y negarte a ti mismo y ir en contra de repente de como hombre que eres, de lo práctico que somos, del carácter que tenemos muchos de nosotros. Y vamos a tener que tener paciencia, tener todo aquello que Jesús tiene por nosotros. Así como Él nos pastorea, nosotros también pastoreamos el corazón de nuestras esposas. Como mujer también debes tener es un trabajo hacer el ministerio como madre en tu casa, o de repente si eres soltera, hay un ministerio que Dios te ha dado, y una comisión que Dios te ha dado. Y eso requiere trabajo, requiere esfuerzo. Debes ser fiel, debes mantenerte fiel a la orden que el Señor te dio. Y eso requiere descanso. El Señor te va a proveer descanso. Y vamos a poder descansar con el Señor. Y Marcos, justamente regresando a nuestro pasaje, Marcos 6, al comienzo, 6:31, dice, venid vosotros a un lugar desierto y descansar un poco. Entonces Jesús los llevó a un lugar desierto. Un lugar desierto. Cuando estamos con el Señor a solas. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando estamos con el Señor a solas? ¿Qué deberíamos hacer nosotros cuando estamos con el Señor a solas? Orar, ¿no? La oración es conversar con el Señor. Es conversar con el Señor. ¿Y cuántas veces nosotros podemos hallar descanso en la oración? A veces estás afligido por alguna cosa que sucedió. De repente en tu mente, en nuestra mente, hay una batalla por alguna situación en la vida que a veces pasa con nuestros hijos, con el vecindario, en el trabajo. Y a veces estamos intranquilos y a veces estamos de repente hasta molestos. Pero ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Hacer lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orar sin cesar. Algunos piensan que es así, por eso no oran, ¿no? Es orar sin cesar. ¿Estás cansado? Ora al Señor. ¿Estás molesto o molesta? Antes de ir a arreglar las cosas, ora al Señor. ¿Estás desesperado o desesperada? ¿Ya no puedes más? Acércate al Señor y ora al Señor. ¿Estás triste? ¿Ha pasado algo triste contigo? Ora al Señor. Anda a ese lugar desierto, a ese lugar aparte, entra en la barca con el Señor, aléjate de la multitud y ora al Señor. Allí vas a encontrar descanso. ¿Tienes duda de algo? ¿Estás inquieto por algo? ¿Qué tienes que hacer? Ir a ese lugar desierto. Ora al Señor. Un lugar desierto donde fue Jesús con sus discípulos. Allí los llevó. Y muchas veces, hermanos, podemos hallar descanso en la oración. Ahora, cuando oramos, tenemos diferentes tipos de formas de carácter nosotros, ¿no? Algunos cuando entran a la oración, y es bien gracioso, mis hijos eran chiquitos, me acuerdo,
Y a veces mi esposa estaba hinchado sus ojos, ¿no? Pensaría que yo le maltrato, que le trato mal, la gente pensaría así, porque estaban hinchados rojos, ¿no? Y mis hijos se decían, a ver, mami, mami, le decían, le miraban los ojos rojos que estaba ahí, ¿no? Porque estaba orando. Algunos tienen ese tipo de reacción, ¿no? De esa forma de orar. Otros, de repente no lloramos así como otros lloran, pero estamos en oración con el Señor, estamos en el camino orando, nos levantamos temprano a orar. No todos somos iguales, pero la cosa es que la orden es que tenemos que orar sin cesar. Tenemos que ir a ese lugar desierto. ¿Cómo provee el Señor descanso para nuestras almas cuando nosotros vamos a ese lugar desierto y oramos? Cuando nosotros agarramos nuestras cargas de lo que son tan fuertes y las ponemos al Señor. Y nos subimos en el yugo del Señor y el Señor nos lleva en un camino correcto y derecho que nos va a llevar hacia el bienestar. Descanso para nuestras almas. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros en esta noche necesitamos descanso? Esta vida es extenuante, es agobiante, empieza el día tan temprano, termina el día tan tarde, hay poco tiempo para dormir, poco tiempo para descansar, pero deberíamos darnos un tiempo para descansar en el Señor. Porque el Señor renueva nuestras fuerzas, porque el Señor nos levanta y nos hace que podamos avanzar en este mundo donde las cosas a veces son tan duras, ¿no? Porque conmigo hay descanso, dice el Señor, con el Señor hay paz en el corazón. Y el versículo 32 dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Entonces, hermanos, el Señor provee descanso para los cansados, descanso para sus hijos. Y tú puedes descansar en el Señor. Tú puedes tener este momento de repente que estás pasando, difícil, pero tú puedes descansar en el Señor. Porque el Señor, el Jehová Jireh, el Jehová proveerá descanso para tu alma. ¿Qué más provee? Versículos 33 y 34. El Señor provee verdad para aquellos que necesitan la verdad. Verdad para los errantes en este caso. Para la gente que estaba en ese momento caminando buscando algo. Que ellos mismos no sabían qué era, pero buscaban algo. Buscaban milagros, buscaban de repente escuchar algo nuevo, buscaban un líder revolucionario. Gente errante que estaba allí. Entonces el Creador provee descanso, pero también el Creador provee verdad para los errantes en este caso. Versículo 33, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hermanos, aquí la gente era persistente en seguir a Jesús. Constantemente rodeaban a Jesús las personas que vemos aquí que estaban haciendo esto. Juntamente a sus discípulos, Jesús estaba en un lugar y la gente los seguía. Es interesante cómo la gente es curiosa, ¿no? Es curiosa. A veces en el camino hay un choque, ¿no? En el lado contrario, en el sentido contrario, un accidente por allí. Y supuestamente no debería haber tráfico en el otro lado, porque el otro lado está libre. El accidente fue en el lado contrario. Pero ¿por qué hay tráfico y por qué demora tanto el tráfico en este lado? Porque la gente está buscando algo para ver. Y es más, están buscando el muerto, ¿no? Para ver el muerto ahí. Si es que hay un cadáver ahí, eso está mirando la gente. Lo mismo pasaba en ese tiempo. La gente escuchaba de Jesús que hacía milagros, escuchaba la situación que pasaba, que era la enseñanza de Jesús, cambiaba vidas, y muchos de ellos buscaban al Señor sinceramente, pero muchos de ellos también, como vemos al final, en el versículo 66, donde hemos leído hace un rato, muchos ya no seguían con Él. De repente, al ver la situación que era complicada, que Jesús decía las cosas como eran, confrontaba su pecado, no, ya no me conviene, me voy. Y la gente lo seguía. Y ahí vemos que en ese lago, cuando Él se fue con sus discípulos a descansar, lo reconocieron. El barquito comenzó a ir a solas con sus discípulos para que ellos descansen, pero ellos corriendo se iban por la orilla a ver hasta dónde se iba la barca y se encontraron nuevamente con Jesús. Le seguían al Señor. Versículo 6
capítulo 6, versículo 2 de Juan, sin perder Marcos, por favor. En Marcos no lo menciona, pero lo menciona en Juan, esta misma escena. Juan 6, 2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Por qué le seguían muchos? Por las señales, ¿no? Como decíamos, los curiosos, buscadores de emociones fuertes, motivados por ese deseo de presenciar los milagros. Y muchos de ellos también eran enfermos que querían ser curados. Y otros, algunos de ellos también por motivaciones políticas. Sabemos que en ese tiempo la gente quería el Mesías para que los liberte de la opresión de Roma que había en ese tiempo. Entonces estaban buscando un líder revolucionario para que los libere, derroque al gobierno de ese entonces, a Herodes de repente, que era representante del Imperio Romano, y puedan retomar nuevamente ellos el gobierno de ese tiempo, ¿no? Ahora, en Juan también, capítulo 6, versículo 14, Juan 6, 14, sin perder Marcos, por favor, Marcos 6, dice así: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces Jesús quería en ese momento que lo llevaran a ser el líder revolucionario que ellos estaban adelantando. No, Jesús había venido con un propósito. Ellos querían políticamente a Jesús, querían un líder político. Y muchos justamente también fueron allá con este propósito. Pero al final vemos que cuando Jesús llegó, sea por uno u otro motivo, había una gran multitud de personas. En Lucas capítulo 9, también lo mismo, un pasaje paralelo a este, Lucas capítulo 9, versículo 11, vemos que Jesús les recibió. Miren lo que dice en el 9:11 de Lucas. Sin perder Marcos, por favor. Marcos es nuestro pasaje central. Marcos 6. Lucas 9. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió. Y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Cuando la gente supo de Jesús, siguió a Jesús, pero dice que Jesús le recibió o se fue. Los recibió. Les recibió. Solamente él no quería, no sabía las intenciones de ellos equivocadas. Él no quería ser rey en ese momento para derrocar a Roma. Él había venido con el propósito de salvarnos, de hacer la obra maravillosa que hizo por nosotros. Pero Jesús, a pesar de todo, los recibió. Porque estaban equivocados, pero los recibió en sus motivaciones, pero los recibió. Él pudo haberles despedido, pudo haber subido a la barca otra vez y haber viajado a otra población diferente. Pero regresando a Marcos, que es nuestro pasaje central, ¿por qué los recibió? Versículo 34, 6:34 de Marcos. Y salió Jesús y vio una gran multitud, ¿y qué dice? Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hermanos, Jesús fue conmovido por estas personas, porque las personas que estaban allí eran como ovejas que no tenían pastor. En ese tiempo, la agricultura, la ganadería era una de las cosas muy preponderantes en cuanto a la economía del lugar. Y la gente muy bien sabía cómo era una oveja cuando se perdía y cuando no tenía pastor. Y en ese entonces, las ovejas que no tenían pastor eran indefensas. Eran animalitos que no podían limpiarse ellos mismos y eran propensos a perderse. Esa era la condición. Y Jesús tuvo compasión, dice aquí la palabra de Dios. Y la frase tuvo compasión significa en el idioma original estar conmovido hasta las entrañas. Estar conmovido hasta las entrañas. Esa era la compasión, y es la compasión que el Señor siente por la gente sin Cristo, por la gente que necesita el mensaje del Evangelio,
porque solamente el mensaje del Evangelio puede llevar a estas ovejas perdidas al redil, porque solamente el mensaje del Evangelio puede llevar a las personas sin Cristo, sin rumbo, sin salvación y sin destino, puede llevarlos al redil y ser librados de aquella condenación a la que el mundo está destinado por no querer al Señor, por rebelarse contra su Salvador. Y es lo mismo, hermanos, que el Señor siente hoy en día y lo que tú y yo deberíamos sentir por aquellas personas que no tienen al Señor, por aquellas personas que son nuestros familiares, que van a ir al infierno si es que no le predicamos y si es que ellos no reciben el mensaje de salvación con ellos. Necesitamos predicarles el Evangelio, porque el Señor provee también hoy en día este mensaje de verdad para aquellos errantes que están sin rumbo. El mundo hoy en día está sin rumbo, la gente está sin rumbo. Y la verdad que el Señor provee es una verdad que los va a cambiar de esa condición de muerte espiritual y los va a llevar a esa vida que ellos necesitan. Hermano, ¿cuánta gente está yendo al infierno? ¿Cuánta gente ha muerto en los últimos días? A veces cuando estamos andando aquí por las calles de José Gálvez, vemos por ahí una gente alrededor de una casa, todos con sus ropas negras, oscuras, y vemos unas lucecitas adentro. No es una discoteca. No es diversión lo que sucede adentro. ¿Qué cosa hay? Hay un cadáver. Hay un ataúd. Hay gente que está tomando café. ¿Qué más hay en los velorios? Hay gente que está conversando, está tomando licor. Y el alma de esa persona, ¿dónde estará? ¿Cuántas de las personas que conocemos que han muerto últimamente han ido a la presencia del Señor? ¿Y cuántas de las personas que conocemos y que han muerto últimamente han ido a la condenación? Jesús tiene compasión de la gente. Tú y yo también deberíamos tener compasión de la gente. Porque son como ovejas que no tienen pastor. Porque irán a la condenación y dice la palabra de Dios que Dios demandará de nuestra mano la sangre de ellos si no le predicaste. Hay un mundo que está yendo al infierno. Y Jesús tiene compasión. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. Jesús, Dios es ese Dios de la salvación que escuchamos en el mensaje de la semana del domingo pasado. Y Dios quiere que esas personas puedan ir a la salvación. Dios no quiere que se pierdan. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que Dios quiere. Y es lo que nosotros, tú y yo también, deberíamos querer. Y dice, estuvo conmovido hasta las entrañas. Es interesante, hermanos, cómo el Señor en ese momento vio a esas personas y dice, comenzó a enseñarles muchas cosas. Lucas 9:11, sin perder Marcos, por favor. Lucas 9:11. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba. ¿Qué les hablaba? Del reino de Dios. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Hermanos, el Señor les hablaba del reino de Dios. El Señor les hablaba de cómo ellos podían pasar de muerte a vida. El mismo Jesús predicándoles el Evangelio. Y dice también algo también que dice allí, no solamente les enseñaba, sino también los curaba. Y la compasión, hermanos, del Señor se extendía hasta en eso, hasta en esa situación de necesidad de la gente, ¿no? Pero la sanidad física que Jesús les daba en ese momento no era simplemente una sanidad incompleta, era una sanidad completa porque les predicaba el Evangelio y los sanaba físicamente, pero también espiritualmente, lo cual es más importante. La sanidad espiritual es lo que el mundo necesita. Pueden ser sanados, pero deberían ser salvados. Recordamos la escena de los leprosos, eran 10. ¿A cuántos sanó Jesús? A 10. ¿Cuántos vinieron a agradecerle? 1. Y a él le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Los otros fueron sanados. Pero quién sabe a dónde fueron al final. Pero este que regresó a Jesús, no solamente fue sanado, sino fue sanado físicamente, sino fue sanado espiritualmente. Hoy en día
Mucha gente sigue a Cristo, aparentemente a un Cristo falso, a un Cristo que les sana solamente, físicamente, y después se olvidan y se van. El Señor quiere sanar espiritualmente a las personas, y tú y yo somos ese instrumento hoy en día. ¿Cómo es que tenemos que hacerlo? Somos ese instrumento, simplemente ir y predicar el Evangelio, llevar el mensaje de salvación, con nuestras vidas y con nuestros labios. Entonces, hermanos, el Señor provee, el Creador provee descanso para los cansados. El Creador provee verdad para los errantes, para las personas que necesitan de Dios. Y por último, el Creador provee alimento para quienes lo desean. Vamos a seguir leyendo en Marcos, nuestro último punto, 35 en adelante. Dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. 37. Respondiendo, él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, o sea Jesús, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Hermanos, después de un día completo de enseñanza de la palabra de Dios, del reino de Dios, del reino de salvación, a esas ovejas que no tenían pastor, después de haberle dado descanso a sus discípulos al comienzo, después de tener esta situación que ellos, que estaba en ese momento pasando, algún momento de repente entre las 3 y las 6 de la tarde, que más o menos es el tiempo que se calcula de este evento, poquito antes del anochecer, en ese momento sucede esto, algo milagroso, donde Dios, el Creador, Jesucristo mismo, Jesucristo hecho hombre, provee alimento para aquellos que deseaban alimento. Hermanos, desde una perspectiva humana, la preocupación de los apóstoles era razonable, ¿no? Era razonable, porque el lugar era desierto, no había muchas cosas alrededor, había tanta gente, era un montón de gente. Es como cuando es tu cumpleaños y tú quisieras invitar a todos. No se puede invitar a todos, 200 personas, ¿no? Es difícil, ¿no? Salvo que le demos acá un chisito a cada uno, ¿no? No podemos multiplicar, no somos magos. Tú mismo, cuando tú quisieras de repente en un momento dar cosas a todos y no se puede, a veces no alcanza. Pero vemos cómo Jesús hace o logra lo imposible, ¿no? Hace que las cosas alcancen. Humanamente era súper difícil. Era una zona aislada, despoblada, no había cerca un lugar donde conseguir algo, no había una tienda por allí, por lo que vemos y lo que dice la Escritura. Y entonces los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, mejor despídelos y que cada uno busque su comida por allí. Que vaya cada uno y busquen en las aldeas, que busquen qué comer. Y Jesús le responde con una afirmación allí para probar su fe. Dice, dadles vosotros de comer. ¿Qué? ¿No? Nosotros somos 12. ¿De dónde vamos a sacar para tantas personas comida? Era un montón, era una multitud. Era alrededor de 20,000 personas, porque 5,000 hombres, donde hay un hombre, hay una mujer, y donde hay una mujer, hombre y mujer tienen hijos. Y a veces en ese tiempo los padres no tenían como ahora 1 o 2 hijos solamente. En ese tiempo llenaban su aljaba de hijos, ¿no? Habían varios yaquis ahí, ¿no? Los yaquis bravos, ¿no? Te jala ahí, corre como una bala. Los demás chiquitos también, una bala son, ¿no? Imagínense cantidad de niños, papá, mamá,
curiosos por allí, un montón de gente. ¿Dónde vamos a sacar comida para tanta gente? Y el Señor le dice, denles ustedes. Denles ustedes. Vamos a ir a Juan, no pierdan Marcos, 6 también, Juan 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Es interesante, ¿no? El Señor agarra, vemos aquí otra de las partes donde Jesús agarra y le dice, vamos a ver, hay que ver cómo podemos comprar. Les dice primero, denle de comer. Y ahora en esta escena vemos que aquí en esa parte, en el Evangelio de Juan, dice, hay que comprar. Le dice. Ahora ellos dicen, somos 12, no tenemos propiedades, no tenemos un dinero. Y Felipe le dice, Señor, 200 denarios no bastarían para alimentar a tanta gente. Hermanos, 200 denarios era aproximadamente el salario de 8 meses de trabajo. 8 meses de trabajo es 200 denarios al cálculo de hoy. Si un sueldo promedio que sea, por decir, 1.000 soles, o que sea 1.500, ya, o 1.000 soles, ya, 1.000 por 8.000 soles. 8.000 soles, ¿no? No alcanzaría para dar tanta gente de comer. Hermanos, humanamente la situación estaba difícil, parecía insuperable. Y nunca a ellos se les cruzó por la mente que Jesús pudiera crear la comida, porque acá vemos en Juan que Jesús ya tenía en mente qué cosa iba a hacer. Solamente estaba probándolos, a ver cómo estaba su fe. Y ellos, hermanos, estaban tan enfocados en el problema y en la necesidad de hallar una solución que no consideraron el poder del Señor. Hermanos, a veces nosotros también pasamos esta situación. A veces es tan difícil las cosas. Yo me acuerdo cuando era adolescente y decía, ¿qué voy a hacer por la vida? ¿Qué voy a hacer para sustentarme? ¿Y qué voy a estudiar o qué voy a hacer en el futuro? Y me acuerdo que postulé a una universidad particular. Mis padres ganaban en ese tiempo lo que sería ahora 1.000 soles. Y la pensión de la universidad en ese tiempo era como 1.500. Y yo como bueno me voy a postular a la universidad particular. Dije, bueno, voy a postular. 1.000 soles el sueldo de mi padre. Tenía hermanos, no era el único. Y me voy a postular y como bueno, ¿no? Y maduro, ¿no? Le dije, Señor, si es de ti, lo voy a hacer. Va a ver, por si acaso, ¿no? Si es de ti, va a ir la cosa adelante. Entonces fui y pues ingresé, ¿no? Y voy con la noticia de mi papá. Ay, qué bueno, hijito, que ingresaste, dice, ¿no? Porque yo no le dije nada, yo lo que iba a postular. Yo con mis propinas se había juntado y me fui a postular y regresé ya diciéndole que había ingresado. Y hermano, es increíble cómo el Señor en ese momento, Dios tocó el corazón del dueño de la empresa donde él trabajaba y hasta ahora trabaja. Y de lo que ganaba, por decir, 1.000 soles, le subió el sueldo como a 4.500 soles. Casi quintuplicó el sueldo. Yo no sé ni cómo le tocó el corazón al dueño de la empresa. Yo creo que el testimonio, no sé, el Dios es el que mueve los corazones. Porque yo dije, bien, si no hay dinero, no, pues buscaré otra manera. Pero era la voluntad del Señor, porque había orado, había dicho, Señor, si es tu voluntad, se dará. Y yo digo, no, esto es un ejemplo, bueno, un ejemplo en mi vida personal de la fidelidad de Dios y de que si Dios quiere hacer algo, Él lo hace. Él lo hace. Yo no entiendo, y en ese tiempo nos sorprendimos, mi madre pues se puso le caían las lágrimas, mi papá también, y decíamos, ¿cómo es, no? ¿Cómo es? Y así pasó el tiempo, y así sucedió con cada uno de mis hermanos en diferentes etapas de lo que ellos iban a hacer en el futuro. Dios siempre proveyendo a sus hijos. Es increíble. Yo les digo como un testimonio personal y como un testimonio de lo que Dios hace. Porque Dios no lo podemos limitar. No lo podemos limitar. El Señor ya tenía en mente aquí qué cosa iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Y probaba la fe de ellos. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros a veces nos vemos en situaciones donde las cosas parecen que van a ser imposibles?
Hermanos, sabemos y siempre escuchamos lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, pero ¿cuántas veces eso es una realidad en nuestras vidas? A veces lo vemos, amén, amén, ¿no? Pero ¿cuántas veces es una realidad en tu vida? ¿Cómo está nuestra fe? Y a veces de repente podría ser también el hecho de que si el Señor no era su voluntad, también no sucedía lo que sucedió. Yo estaba dispuesto a eso y debemos estar dispuestos siempre a recibir un sí o también a veces un no, porque a veces puede ser también un no, pero Dios tiene una cosa maravillosa para ti, si eres fiel, si eres fiel. Entonces, Dios conoce las intenciones de nuestros corazones, Dios conoce nuestra fe, Dios conoce dónde está parada tu fe. El Señor provee descanso para quienes lo necesitan. El Señor provee, ¿qué más? Verdad para los errantes. Y el Señor provee alimento para quienes lo desean. Hay necesidades en nuestras vidas. No solamente hablamos de cosas materiales o intelectuales o lo que estamos viendo como un ejemplo en esta noche. Hablamos de todos los aspectos de nuestras vidas. Hay cosas en las cuales tenemos hambre en nuestras vidas, las cuales que necesitamos saciar en nuestras vidas. Hay necesidades que hay en nosotros, hay cosas que queremos lograr para el futuro. Pero ¿quién puede saciar esta necesidad? El Señor. ¿Y en quién tiene que estar puesta tu confianza? En el Señor. Él es el único que puede saciar tu hambre espiritual en el caso de que tú no eres un creyente, porque necesitas del Señor para ser salvo y para no ir al infierno. Pero en el caso de los creyentes necesitamos saciar nuestra hambre cada día con el Señor. El Señor puede saciarnos. El Señor nos da alimento si nosotros así lo deseamos. Hermanos, Jesús dijo en ese momento, ¿cuántos panes tenéis? Y en ese momento, le dijeron, tenemos 5 panes y tenemos 2 peces. Y Juan lo ilustra esta escena. Juan 6, sin perder Marcos, por favor. Juan 6, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Ese era como un almuerzo normal en ese tiempo para un muchacho, ¿no? De ese momento. Pero nunca ellos se imaginaron que esa comida tan pequeña, como para un muchacho, pudiera crear un milagro que iba a alimentar a decenas de miles de personas. Pero Jesús sí sabía lo que iba a hacer. Y dice el versículo 11 de Marcos 6, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Hermanos, los evangelios que describen esto, no nos dicen la forma en que este milagro se llevó a cabo. Pero al parecer, por lo que se piensa y lo que los estudiosos, los exégetas y los que interpretan, los que comentan la palabra de Dios, estudiosos dicen, es que muy probablemente haya sido creación continua, porque 2 peces no lo va a partir, bueno, puede ser que lo haya partido, pero de alguna manera el Señor comenzó a crear en ese momento. No lo sabemos bien, pudo haberlo hecho de esa manera, o pudo haberlo hecho multiplicar en ese momento, pero sea como sea lo haya hecho, hizo que alcance continuamente, daba a los discípulos, daba más y daba más y daba más. Los discípulos agarraban y recibían, iban a repartir a los grupos, porque los había agrupado, ¿no? Los había agrupado. Y les iban a repartir, y siempre venían y seguía saliendo. El Señor les daba, ¿no? Partía, o repartía, o creaba, lo que sea que hiciera, pero les daba, y no había cuándo se acabe, ¿no? Cuando tienes tu olla, por ejemplo, estás en un momento del día, y tienes visitas, de repente en un momento te caen 10 personas al momento de visitar, tienes que echarle más agua al caldo, como dice, o más papa, ¿no? A la chicha morada, cuando se está acabando le llenas de agua de caño, no, hervida, ¿no? Entonces, pero el asunto que hace es que trate de alcanzar, pero eran miles de personas. El Señor en ese momento comenzó a repartir. ¿A quiénes les daba? Les daba a sus discípulos. Los discípulos lo iban y lo llevaban a la gente. Hermanos, el Señor hizo lo que tenía que hacer porque Él ya lo tenía en mente. Los discípulos nunca se imaginaron que iba a ser así. Pero es interesante, hermanos, cómo es que tanta gente fue alimentada justamente por el Señor. Dice la palabra de Dios que ellos se saciaron, ¿no?
se saciaron. Y la palabra griega que para saciaron es comiendo hasta quedar totalmente llenos. No es que solamente se saciaron ahí, es como que ya no entraba más, ¿no? Ya no cabía más. Ya no quiero más, ¿no? Es como cuando te ofrecen y tú dices, ya, ahí nomás, ¿no? O la cereza de la última cerecita ya, ¿no? Para ya lo estoy reventando, a este punto llegaron. Totalmente satisfechos, totalmente llenos. Hermanos, el Señor vino a este mundo a buscar y salvar ¿a quiénes? A los que se habían perdido. El Señor provee descanso para sus hijos, para sus discípulos. ¿Estás cansado? ¿Estás agobiado? El Señor te provee descanso. ¿Cómo podemos descansar? Estar a solas con Él. Él nos lleva a un lugar aparte. Estás a solas con Él. Pones tus cargas sobre el Señor. Tomas el yugo del Señor y Él te lleva por el camino correcto. Descansas. El Señor provee verdad para los errantes, para aquellas personas que no tienen a Dios y que necesitan de Dios. Y si esa noche tú te das cuenta que necesitas del Señor, Él te provee la verdad, que es el Evangelio, su palabra. Él no te quiere dar solamente alimento por un día, una semana, un mes o mucho tiempo físico. No te quiere dar solamente sanidad, que también lo puede hacer y quiere hacerlo. Él quiere darte sanidad para el alma si tú no eres un hijo de Él todavía. Él quiere que tú estés con Él por la eternidad, que no vayas al infierno. Él te provee, el Señor provee, el Jehová Jireh te provee salvación a través de su palabra, a través del Evangelio. Pero el Señor también provee alimento para para quienes lo deseamos. ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos? ¿Qué deseamos? El Señor te provee de acuerdo a su santa voluntad, de acuerdo a sus formas, a sus maneras, no de acuerdo a lo que nosotros creemos o pensamos o planeamos, sino de acuerdo a lo que Él quiere hacer. ¿Qué debemos hacer? Debemos ponernos en sus manos. Debemos creer al Señor. Debemos obedecer al Señor. Y es interesante cómo es que los discípulos, regresamos a ver ese último versículo de Juan capítulo 6. Ahí en Juan terminamos, ya pierdan Marcos, no importa porque terminamos en Juan. Toda la noche le he dicho que no pierdan Marcos, pero pierdanlo ahorita ya. Juan 6. Después de todo lo que sucedió, sin duda, después pasó otras escenas más, algunas cosas más pasaron. Y después que terminó todo, es como que pasas un día en tu vida, no sé cuál es un día que tú puedes ver tantas cosas bonitas que suceden, y difíciles y bonitas, y al final del día te quedas en tu cama ahí, echado meditando en lo que pasó ese día, ¿no? Hoy es mi cumpleaños, ¿no? Hoy día pasaron muchas, no solamente hoy día, desde la semana pasada, ya que la gente me estaba felicitando por el cumpleaños, ¿no? Estábamos ahí. Ahora llego a mi casa en la noche, me voy a echar en mi cama. Ahora voy a jugar fútbol, creo, ¿no? ¿Hay fútbol hoy día? Sí, hay fútbol, bueno. Pero te llegas a tu cama, es como que pasa un día así bonito, te echas en tu cama y te pones a pensar, ¿no? No sé cuánto les ha pasado y nos pasa siempre. Y te pones a pensar lo que pasó en la mañana, en el mediodía, en la tarde, el viernes, el sábado, todos estos días que pasaron. Terminó tu cumpleaños, ya el día de mañana es mañana. Y te pones a pensar lo agradable y lo que pasó, todo lo que sucedió. Algo así. Los apóstoles, los discípulos, estaban así. Descanso, milagros, milagro extraordinario. Y se echó, como decía, échate en tu cama y te pones a pensar. La gente, mucha gente no entenderá. Y miren lo que dice aquí, Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Lo vimos hace un rato. La gente se fue. Se desanimaron, se fueron, salieron. Rechazaron a Jesús. Y solamente se quedó Jesús
y sus discípulos, versículo 67. Ahí es lo que les digo yo, echado en tu cama, pensando, recordando, viendo y sacando conclusiones. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué hermosa respuesta. Qué hermosa conclusión de aquellos que pueden experimentar las maravillas de Dios y pueden reconocer en Jesús al autor de esas maravillas. Pueden reconocer en Jesús aquel que puede dar, aquel creador, aquel Señor que puede dar descanso para los cansados, verdad para los errantes y alimento para quienes lo desean. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y en ese gustito, en ese sabor tan rico que se siente en el hecho de experimentar la bendición de Dios y haber visto maravillas en tu vida por ser fiel al Señor, por obedecerle, por pasar dificultades, pero ver el resultado de la obra de Dios, puedes con satisfacción decir, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, solamente a ti quiero recurrir. Solamente, Señor, a ti quiero ir. Porque solamente tú puedes darme aquella saciedad, saciar mi alma como nadie lo puede hacer. ¿En quién estás buscando saciedad para tu alma? ¿En qué estás buscando verdad para tu vida? Guía para tu vida. ¿En quién estás descansando? Si es que descansas. Solamente en el Señor podemos encontrar esas cosas. Descanso para nuestras almas, verdad para quienes lo necesitan, para los errantes, para los que están sin Cristo, si no tienes a Cristo, o alimento para quienes lo necesitan. Que esta noche, hermanos, podamos entender y podamos tomar decisiones para nuestras vidas en el sentido de que el Creador, el Señor, es ese Dios Jireh, ese Dios proveedor. Que en esta escena vemos estas tres cosas que Él proveyó para estas personas aquí. Él provee muchas más cosas. Él tiene muchísimas más cosas porque Él es el dueño de todo. Pero en estas tres cosas que hemos visto, podemos ver también una ilustración de nuestras vidas. ¿Cómo es que nosotros estamos andando? ¿Cómo es que andas tú en este mundo? Somos extranjeros, somos peregrinos, no somos de aquí, no pertenecemos aquí, pero mientras estamos aquí, el Señor es nuestro proveedor, es nuestro Jehová. Vamos a orar.